Estimados colegas, iniciamos esta píldora analizando la profunda transición de los paradigmas en la anestesia para la cirugía de próstata. Históricamente, nuestra práctica se cimentaba en el manejo del paciente sometido a la resección transuretral de próstata, RTUP monopolar clásica, donde el uso obligado de fluidos de irrigación hipotónicos y no conductores, como la glicina al 1.5%, nos enfrentaba al riesgo inminente del síndrome de RTUP. En la actualidad, se han introducido nuevas técnicas como la resección con láser Holmium y Green Light, que utiliza irrigación con solución fisiológica al 0.9%, lo cual, como veremos más adelante, ha generado nuevos retos en el manejo anestesiológico del paciente sometido a este tipo de cirugías. La cirugía robótica, también en crecimiento sostenido, será explicada en otra píldora. Muy bien, comencemos este viaje comprensivo al interior de la anestesia para el paciente sometido a cirugía de próstata. Gran parte de nuestros pacientes cursan con lesión renal obstructiva o insuficiencia renal crónica. Navegar este escenario exige precisión. La uremia altera la unión a proteínas plasmáticas, disparando la fracción libre y la potencia de agentes como el propofol. En cuanto a los bloqueadores neuromusculares, deben proscribir el rocuronio y el becuronio, debido a su dependencia de excreción renal, optando ineludiblemente por el cisatracurio, cuya degradación depende del metabolismo de Hoffman y es seguro en falla renal. Para la analgesia, evitamos la morfina por la letal acumulación de su metabolito activo, la morfina 6-glucurónido, que precipita depresión respiratoria prolongada. La próstata y la vejiga no responden a un comando neurológico único, sino que poseen una inervación dual que actúa fisiológicamente como un circuito de alarma bimodal. Por un lado, las fibras simpáticas que se originan entre los segmentos toracolumbares T11 y L2 son las vías aferentes encargadas de transmitir el dolor visceral profundo, el cual es provocado por la distensión de la cápsula prostática y las paredes de la vejiga. Por otro lado, la inervación parasimpática y las fibras responsables del dolor somático y la propiocepción de la uretra prostática, el suelo pélvico y la mucosa vesical ascienden a través de los nervios sacros S2 a S4. Para garantizar una resección absolutamente indolora, debemos asegurarnos el bloqueo de estas metámeras. Si bien la RTUP clásica monopolar con glicina ha caído en desuso, las otras técnicas siguen utilizando la posición de litotomía de manera habitual. Bajo anestesia, el paciente carece de reflejos nociceptivos de defensa, convirtiéndose en un ente pasivo ante los vectores de fuerza lesivos. En la posición de litotomía, el riesgo principal es el daño a nervios periféricos, hasta un 13% de las lesiones perioperatorias. El nervio peroneo común es comprimido contra la cabeza del peroné por los estribos, requiriendo un acolchado riguroso. Simultáneamente, el estiramiento extremo de la cadera lesiona los nervios obturador y ciático. Recuerden que la movilización hacia los estribos requiere de dos operadores levantando y flexionando ambas piernas sincrónicamente para evitar luxaciones o desgarros de los ligamentos lumbosacros. Dentro del contexto de la cirugía prostática, nos enfrentamos a dos patologías dicotómicas. Por un lado, la hipertrofia benigna, con una alta carga de morbilidad secundaria, en la cual los pacientes frecuentemente cursan con infecciones recurrentes del tracto urinario, formación de cálculos y un deterioro progresivo de la función renal de etiología obstructiva. Y por otro lado, el carcinoma de próstata, donde el manejo de la enfermedad localizada exige una prostatectomía radical, procedimiento que nos traslada a un escenario de máxima complejidad y riesgo hemodinámico, donde la hemorragia masiva se erige como la principal y más letal complicación intraoperatoria debido a la vasta y compleja red vascular pélvica circundante. Por lo tanto, la reserva física de hemoderivados cruzados en el quirófano, como así también la necesidad de varias vías periféricas y una central, es una exigencia obligatoria e innegociable. También, como veremos más adelante, existe un alto riesgo de embolia gaseosa venosa. Por otro lado, como ya hemos dicho, no debemos olvidar que esta población de pacientes presenta comorbilidades asociadas.
El estándar de oro histórico siempre ha dictado el uso de la anestesia espinal bajo la justificación de mantener al paciente despierto, utilizando su estado de conciencia como el monitor neurológico más precoz y sensible para detectar la hiponatremia dilucional del síndrome de RTUP o el dolor por perforación. Sin embargo, la visión moderna nos advierte sobre un peligro oculto o efecto de enmascaramiento hemodinámico. La anestesia neuroaxial induce un bloqueo simpático que genera una vasodilatación periférica significativa. Esta capacitancia venosa artificialmente aumentada puede acomodar grandes volúmenes de líquido absorbido, ocultando la hipertensión sistólica inicial que caracteriza la fase hipervolémica temprana de la sobrecarga. El peligro letal radica en el rebote. Una vez que el bloqueo espinal cede en la sala de recuperación, el tono simpático se restituye bruscamente sobre un sistema sobrecargado, pudiendo precipitar un edema agudo de pulmón o un colapso cardiovascular tardío. Hoy en día, las innovaciones tecnológicas que emplean solución salina isotónica minimizan enormemente el riesgo de hiponatremia. Esto ha validado la anestesia general como un enfoque orientado al paciente e igualmente seguro, especialmente en ancianos con contraindicaciones para el bloqueo neuroaxial, enfermedades cardiopulmonares severas que no toleran el decúbito supino prolongado o aquellos con demencia que no pueden cooperar durante el procedimiento. La decisión ya no es un dogma, sino una estrategia adaptada a la vulnerabilidad específica de cada paciente. La introducción del láser de Holmio, HOLEP, y el láser KTP, Green Light, representa un verdadero cambio de paradigma biofísico. A diferencia de la diatermia monopolar, que deja los senos venosos abiertos, la energía láser vaporiza y sella los vasos sanguíneos instantáneamente, gracias a una penetración térmica milimétrica. Esta hemostasia superior conlleva 3 beneficios de impacto directo para el anestesiólogo. Primero, el riesgo nulo de hiponatremia clásica. La ausencia de corriente eléctrica dispersa permite a los urólogos abandonar la glicina hipotónica en favor de la solución salina normal, NaCl 0.9%, como líquido de irrigación. Segundo, nos otorga una enorme flexibilidad anestésica. Al no depender de la monitorización mental constante para detectar la hiponatremia aguda, la anestesia general o los cuidados anestésicos monitorizados MAC, con sedación profunda, se vuelven alternativas sumamente seguras. Por último, y quizás lo más crítico en nuestra demografía geriátrica, es la seguridad hemostática. La capacidad de coagulación simultánea del láser permite que pacientes con alto riesgo de trombosis de stents coronarios puedan someterse a la cirugía bajo regímenes de anticoagulación o antiagregación plaquetaria continua, como el clopidogrel o la warfarina, sin un riesgo prohibitivo de hemorragia exsanguinante intraoperatoria. Es tecnología al servicio de la homeostasis. En esta diapositiva cambiamos de escenario y nos enfocamos en los casos oncológicos extremos, la prostatectomía abierta y radical. Aquí ya no lidiamos con la absorción masiva de fluidos ni con el síndrome de RTUP, sino con un trauma quirúrgico masivo que exige un soporte macrohemodinámico avanzado. Debido a la enorme complejidad de la disección pélvica profunda, el monitoreo invasivo estricto, mediante la colocación de una línea arterial y un catéter venoso central, CVP, es absolutamente innegociable desde antes del inicio del corte. En este entorno, el anestesiólogo se enfrenta a 3 grandes amenazas críticas que dictan el manejo. 1. Hemorragia masiva. Es por mucho la principal complicación intraoperatoria de este procedimiento. Las pérdidas sanguíneas pueden ser formidables durante la disección del complejo venoso dorsal y los ganglios linfáticos, haciendo que la reserva física de hemoderivados, sangre cruzada y tipificada, en el quirófano sea obligatoria antes de iniciar la cirugía. 2. Embolia gaseosa venosa. Este es un riesgo silente pero letal, inducido por la biomecánica de la posición. Para lograr exposición, el paciente es colocado en un Trendelenburg pronunciado con el pubis elevado por encima del nivel de la cabeza. Esta inclinación extrema, combinada con una presión venosa central baja, a menudo inducida por la pérdida de sangre o restricción hídrica intencional, crea un gradiente de presión negativo. Si un gran seno venoso prostático se abre a la atmósfera, el aire es succionado directamente hacia el corazón derecho, precipitando un colapso cardiovascular agudo.
3. Riesgo tromboembólico posoperatorio. La prolongada inmovilidad pélvica sumada a la naturaleza procoagulante del cáncer prostático incrementan exponencialmente el riesgo de trombosis venosa profunda, TVP, y embolia pulmonar. De hecho, la mortalidad estimada de este procedimiento quirúrgico ronda el 0.2% y está dominada históricamente por estos eventos tromboembólicos en el posoperatorio y por la sepsis. El abordaje anestésico. A diferencia de las resecciones endoscópicas cortas, los tiempos operatorios prolongados de una prostatectomía radical hacen que la anestesia espinal de dosis única, single shot, sea insuficiente y poco práctica. La estrategia anestésica de excelencia para la cirugía abierta consiste en una anestesia general combinada con anestesia epidural. Nuestra matriz de riesgo de sangrado se compone de 4 predictores fundamentales. El primero es el tamaño de la glándula. Resecar próstatas con un volumen estimado superior a los 40 o 60 gramos incrementa linealmente la cantidad de senos venosos que quedarán expuestos a la circulación sistémica. El segundo es el tiempo de resección. Existe un consenso claro de que los procedimientos que exceden la barrera de los 60 minutos de diatermia activa multiplican exponencialmente tanto el sangrado como la absorción masiva de fluidos. En tercer lugar, la presencia de infección. Los pacientes que acuden con bacteriuria no tratada o aquellos portadores crónicos de catéteres urinarios presentan una mucosa prostática severamente inflamada, hiperémica y sumamente friable al corte. Finalmente, la técnica quirúrgica, donde una perforación inadvertida de la cápsula prostática no solo extravasa líquido, sino que desgarra plexos venosos de difícil control. Identificar estos factores en su evaluación preoperatoria dicta sus intervenciones, desde asegurar accesos venosos de grueso calibre y tipificar sangre de forma preventiva, hasta considerar el uso temprano de agentes antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, en bolos de 15 a 25 miligramos por kilogramos, ante la sospecha de fibrinólisis inducida por la liberación de uroquinasa prostática. La perforación accidental de la cápsula prostática o de la pared vesical por el resectoscopio o por un reflejo del nervio obturador es una complicación temible que ocurre hasta en el 10% de los casos. Es aquí donde la anestesia regional, espinal, despliega su máximo valor diagnóstico, actuando como un mapa de detección sensorial temprano. La presentación clínica depende estrictamente de la anatomía de la perforación. En el 90% de los casos, la perforación es extraperitoneal. El líquido de irrigación diseca el espacio retroperitoneal y nuestro paciente, bajo un bloqueo espinal rigurosamente titulado a T10, nos reportará súbitamente dolor y tensión en la región periumbilical, inguinal o suprapúbica. El escenario más catastrófico, el 10% restante, corresponde a la perforación intraperitoneal. Grandes volúmenes de líquido irrumpen en la cavidad abdominal, bañando las vísceras e irritando la cúpula diafragmática. Clínicamente, el paciente presentará un cuadro agudo de palidez, diaforesis, náuseas y una hipotensión refleja brusca. Pero el signo patognomónico será el dolor referido al hombro o al cuello. ¿Por qué? Porque la irritación del diafragma viaja a través de las vías aferentes del nervio frénico, cuyas raíces se originan en C3, C5, un territorio neurológico inalcanzable para nuestro bloqueo espinal lumbar. Esta alerta neurológica temprana es vital para abortar la cirugía inmediatamente y preparar al paciente para una laparotomía exploradora de urgencia. Si bien es una entidad prácticamente desaparecida en la actualidad, debemos entender la patogenia del síndrome de RTUP. Esta absorción masiva desencadena el temido síndrome RTUP, con mortalidades que alcanzan hasta un 25% en casos graves. El cuadro clínico es un espectro bifásico por expansión volumétrica aguda. En la fase hipervolémica temprana, la repentina sobrecarga de líquido, que puede alcanzar los 200 mililitros por minuto, distiende el miocardio, presentándose clínicamente con hipertensión sistólica, bradicardia refleja y, en pacientes con reserva miocárdica límite, edema agudo de pulmón inmediato. Posteriormente, el miocardio claudica, llevando a una fase hipocinética tardía con hipotensión refractaria y shock cardiovascular, frecuentemente letal si no es manejada agresivamente.
Esta hipervolemia súbita distiende la fibra miocárdica, elevando inicialmente las presiones sistémicas antes de inducir una claudicación e insuficiencia hipocinética. Segundo, lidiamos con la alteración osmolar y la hiponatremia dilucional aguda. Al introducir agua libre sin sodio al torrente sanguíneo, se suprime la osmolalidad plasmática, generando un gradiente transcelular que arrastra el líquido hacia el espacio intracelular, culminando en edema celular generalizado y, críticamente, edema cerebral osmótico. La absorción sistémica de irrigante depende de la presión del líquido de irrigación y ocurre cuando la presión hidrostática de la columna de irrigación supera la presión venosa central del lecho prostático, un umbral de resistencia muy bajo, situado en 1.5 kilopascales u 11 milímetros de mercurio. Existen dos vías de entrada principales. Por un lado, la absorción intravascular directa, la cual es masiva, rápida y cuyo riesgo de colapso aumenta de forma lineal y crítica cuando el tiempo de resección activa excede la barrera de los 60 minutos. Por otro lado, enfrentamos la extravasación extravascular, la cual se presenta en el 10% o más de los procedimientos debido a la perforación de la cápsula. A diferencia de la entrada intravascular, esta absorción es lenta, desde los depósitos intraperitoneales o retroperitoneales, generando un cuadro clínico insidioso y retardado, donde los síntomas neurológicos o cardiovasculares pueden alcanzar su punto máximo horas después en la sala de recuperación. Si bien la técnica de RURP convencional ofrece una eficacia a largo plazo superior en la mejora de los parámetros de flujo urinario, acarrea consigo el alto riesgo inherente de hemorragia incontrolable y absorción masiva de fluidos. En contraste, las tecnologías láser otorgan una altísima seguridad intraoperatoria y pérdida de sangre mínima, compensado con una tasa levemente mayor de índice de reoperación por recurrencia a largo plazo. Sin embargo, el veredicto anestésico aquí es categórico. Si el equipo quirúrgico emplea TURP convencional con líquidos no conductores, existe una preferencia absoluta por el uso de anestesia regional, neuroxial. Someter a este paciente a anestesia general constituye un riesgo, ya que el estado de inconsciencia y la intubación enmascaran signos tempranos y vitales de toxicidad hídrica, tales como náuseas agudas, opresión torácica, agitación neurológica y dificultad respiratoria. Al comparar la RTUP con la enucleación con láser de Holmio, HOLEP, concluimos que el mecanismo de daño térmico al tejido explica el abismo en las tasas de complicación, mientras que la TURP clásica reseca fragmentos lentamente, dejando un lecho de senos venosos abiertos de par en par. El láser de Holmio posee una penetración térmica casi instantánea de 0.5 a 1 milímetro que vaporiza el tejido y sella de forma inmediata la microvasculatura. Al evaluar ensayos comparativos prospectivos, esta eficiencia hemostática se traduce en una caída drástica de la absorción volumétrica. Pasamos de una media de 257.6 mililitros de fluido absorbido en la TURP a tan solo 95.8 mililitros durante un HOLEP, a pesar de que el peso del tejido resecado sea similar. Al sellar los vasos y reducir los volúmenes de absorción, el láser nos permite emplear solución salina normal, NaCl.9%, como medio irrigante, desvinculando virtualmente la cirugía del riesgo de hiponatremia dilucional grave y eliminando la neurotoxicidad inherente de solutos como la glicina. Ahora abordaremos una complicación potencialmente mortal, para lo cual no debemos engañarnos y recordar que la cirugía láser no es sinónimo de inmunidad volumétrica. El HOLEP requiere tasas masivas de irrigación a alta presión, 0.27 a 0.49 litros por minuto, para enfriar el campo. Si la cirugía es prolongada o las glándulas son mayores de 80 gramos, la solución salina isotónica se absorberá en grandes cantidades. En la segunda parte de la píldora analizaremos este cuadro grave denominado acidosis metabólica hiperclorémica.